Bien, pues vamos a preparar nuestro corazón para el mensaje de la palabra del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un lugar totalmente desconocido y han sentido esta angustia de no saber ni en dónde están. Y es peor cuando es de noche. Si estamos en un lugar que no conocemos y estamos totalmente desorientados, eh, viene angustia, viene un sentido de dónde estoy, cómo voy a salir de aquí. Hay algunos elementos que ocupamos para poder orientarnos o poder salir de esa situación. En la antigüedad las personas utilizaban las estrellas, se guiaban por las estrellas para saber dónde estaban. Modernamente, nosotros ahora utilizamos elementos de la tecnología como el GPS. Un GPS es un mapa orientador que nos guía y podemos llegar a confiar tanto en un GPS que hasta nos mete por caminos inhóspitos y decimos, ay, ¿por dónde me trajo? Pero es la manera como modernamente nos buscamos orientar. El mensaje de hoy va a estar basado precisamente en cómo Dios orientó a su pueblo, cómo Dios guía a su pueblo y los orienta para que conozcan el nacimiento del Salvador, para que sepan acerca de la venida de este Redentor y de este Rey. El GPS de Dios o las instrucciones de Dios o la buena voluntad de Dios para conocer al Salvador del mundo, para conocer la salvación, para entender la grandeza del poder de Dios. Y vuelvo a reiterar lo que les mencionaba hace rato. Dentro de los planes de Dios, hermanos, para Dios no hay nada imposible. Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa, como lo hizo precisamente en la concepción de nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María. Cuando el ángel le estaba explicando a María, le, María dice, ¿y cómo será esto? Pues si no conozco varón, pues directamente por Dios o de Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, porque para Dios no hay nada imposible. Y vez tras vez Dios en su palabra manifiesta precisamente que para Él no hay nada imposible dentro de sus planes, dentro de su buena voluntad. La gente a veces tergiversa esto o la gente a veces quiere torcer un poquito esta enseñanza en el sentido de que quisieran pedirle a Dios cosas que sucedan como si Dios fuera el genio de la lámpara que concede deseos. Y bueno, es que para Dios no hay nada imposible, Dios lo puede hacer. Pero la enseñanza principal no es esa, la enseñanza principal es necesitamos entender la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, la grandeza del poder de Dios que se mueve y que no tiene límite, pero conforme a su voluntad. Y el gran GPS que Dios nos ha dejado es precisamente su palabra. A través de su palabra podemos entender su buena voluntad. ¿Les gustaría descubrir conmigo más acerca de esta buena voluntad en cuanto a la promesa y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestro corazón. Padre nuestro, una vez más oramos, clamamos, buscamos tu rostro y pedimos, por favor, que sea tu santo y precioso Espíritu el que nos dirija en el entendimiento de tu palabra. Habla a nuestro corazón, por favor, te lo ruego, y pedimos, por favor, nos des esta luz, esta dirección, este entendimiento de lo que nos has dejado legado, Señor, en este gran escrito, en este santo escrito que es tu palabra. Señor, que esta palabra nos dé esta luz, esta guía, este entendimiento de la dirección que tú trazas en el camino y que podamos, Señor, por favor, aprender de ella, conocer de ella. Te lo ruego, Señor, y te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Después de que María recibe este anuncio de que va a tener en su vientre al Salvador del mundo, la Biblia describe que va y visita a su parienta Elizabeth. La Biblia describe que va y visita a esta otra mujer, Elizabeth, que también había recibido la bendición de que nacería Juan el Bautista de su vientre 3 meses antes. Cuando María entra,
La Biblia describe que el bebé en el vientre de Elizabeth se mueve, se salta, y entonces Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Elizabeth hace la siguiente expresión, estoy citando Lucas capítulo 1, versículo 42, y dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Bien, esta expresión es muy interesante, donde Elizabeth reconoce que en María también está siendo concebido el Señor de señores, el Rey de reyes. Um, Esto es algo muy, muy hermoso, cómo Dios traza en la historia el uso de dos mujeres comunes, pues las personas a veces han tratado de darles cualidades divinas. Hasta el día de hoy hay gente que adora a estas mujeres, pero no ese no era el fin, ese no era el propósito. En realidad, solamente es entender cómo Dios es un Dios que traza la historia entre nosotros. O sea, Dios no es un Dios distante, Dios no es un Dios trascendente, que está lejos y que no lo podemos conocer. Dios es un Dios cercano, Dios es un Dios que se entrelaza en la historia y que participa en la historia de la humanidad. Esta expresión Dios con nosotros, Dios entre nosotros, si lo leemos hacia atrás en el Antiguo Testamento, claramente vemos cómo Dios participa en la historia de su pueblo también y está y es parte, pero también en esta promesa de la venida del Mesías, del Salvador del mundo, precisamente Isaías habla de la expresión Emanuel, será llamado su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, todavía vemos más esta presencia de Dios entre nosotros, obrando codo con codo. No es un Dios trascendente, no es un Dios lejano, no es un Dios que se ha olvidado de su creación, es un Dios cercano, pero una vez más, hay que entender la historia, hay que entender los momentos de Dios, hay que entender las formas que Dios ocupa. Y bueno, nos toca estudiar esta parte de la historia y en Lucas capítulo 1, precisamente donde está ahí María visitando a Elizabeth, eh, eh, la criatura en el vientre de Elizabeth brinca reconociendo el santo ser que se está formando, que Dios está formando en el vientre de María. Y María responde, eso es lo que vamos a estar estudiando, la respuesta de María. Um, Versículo 46 en adelante, estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 46 en adelante. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Termina esta porción de la escritura diciendo, y se quedó María con ella como 3 meses más y después se volvió a su casa. Esto nos habla entonces de que eh, eran parientas, tenían una relación cercana, por así decirlo, aunque no vivían en la misma ciudad, no vivían en el mismo pueblo, pero había una relación cercana. Por eso se queda María ahí 3 meses. Y bueno, ¿qué pudieron haber estado compartiendo? ¿Qué pudieron estar hablando estos 3 meses? Muchas cosas.
referentes a precisamente cómo se estaba dando el cumplimiento del plan de Dios. Ahora, estas frases que dice María hay mucha relación con las frases que utilizó Ana en el Antiguo Testamento en Primera de Samuel. Esto es muy interesante porque, miren, vamos ahí a Primera de Samuel, capítulo 2, y vamos a leer la oración de Ana. No sé cuántos de ustedes conocen la historia de Ana, no sé cuántos de ustedes han escuchado o han leído ahí mismo en la palabra de Dios la historia de Ana, pero Ana era una mujer precisamente que no podía tener hijo, eh, y pues esto le causaba una pena, le causaba un dolor. Fíjense, 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea, estaba muy afligida, estaba muy angustiada, estaba muy triste porque no podía concebir, porque no podía tener hijo. ¿Qué es lo que pasa en la historia de Primera de Samuel? Pues que eh, Dios escucha su oración, Dios tiene misericordia de ella y le permite precisamente concebir un hijo. Ana reconoce que es el Señor el que le está dando esta bendición. Y hay una oración también de parte de Ana aquí en 1 Samuel capítulo 2 que me gustaría que analizáramos y cómo hay una relación entre esta oración de Ana y la que hace María, que acabamos de leer en Lucas capítulo 1. Dice 1 Samuel capítulo 2, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar de las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exaltar al menesteroso, para hacerle sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde el cielo. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Wow. Hay una relación muy cercana. Pareciera que María, al citar esta oración o al dar estas frases, ella tenía algo de conocimiento de la oración de Ana, del testimonio de Ana, de lo que había sucedido con Ana. Fíjense, qué importante es, como primer punto quisiera mencionar, qué importante es conocer los antecedentes de la palabra de Dios. El que, el que no pasa tiempo estudiando la palabra, meditando en la palabra, es como si anduviera en la vida precisamente perdido en lugares desconocidos, sin un GPS, sin algo que lo guíe. Pero el que anda en la vida con este conocimiento de la palabra de Dios, buscando la dirección de Dios en su palabra, tiene más elementos. Es muy interesante cómo María en su exclamación o en su respuesta ante Elizabeth, parece que está citando algo
de lo que Ana dijo, de lo que está escrito que Ana dijo muchos años atrás, claro, en su propia situación, en su propio contexto, para su propio caso, pero es el mismo Dios obrando, el mismo Dios soberano, todopoderoso, que tiene un plan y que para él no hay nada imposible. Parece que amalgama muy bien, parece que empata muy bien, como ambas lo están reconociendo su soberanía, están reconociendo su grandeza, están reconociendo su gran poder y están reconociendo que para él no hay nada imposible. Pues como primer punto, entonces hay un mérito en buscar a Dios por medio de su palabra, entender el trasfondo de la palabra de Dios nos da luz en las circunstancias de la vida. Necesitamos pasar tiempo aprendiendo de la palabra de Dios. Hay cosas que a veces, miren, las personas dicen, eso ya lo sé, ¿para qué volver a leer algo que ya sé? ¿Para qué volver a estudiar algo? Bueno, la verdad es que mucha gente pretende saber. Ayer estábamos en una reunión en casa con algunos hermanos también y me llamó mucho la atención de uno de ellos. Una hermana decía, bueno, es que muchas personas saben cosas de la palabra de Dios, pero no las hacen. Sí, esta es una verdad muy cierta. Por eso la Biblia dice ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando la palabra de Dios no la ponemos en práctica, cuando la palabra de Dios no es algo que vivimos constantemente, ¿qué creen que pasa? Se olvida, se olvida. A lo mejor ahorita que cité esta historia de Ana, alguno diría, ¡ay, hace algún tiempo la oí! Hace algún tiempo la escuché, ya se me había olvidado. Bueno, la mente es así. La mente rápidamente tiende a olvidar lo que no pone en práctica, lo que no usa de manera cotidiana. Para la palabra de Dios es algo que necesitamos estar teniendo constantemente fresco y estar repasando constantemente. Bueno, sí es verdad que no nos vamos a aprender de memoria todos los hechos, todos los acontecimientos, no vamos a poder citar, no vamos a poder citar como algunos eruditos que tienen una memoria brillante, tantas cosas así, pero no por eso vamos a descuidar el estudio de la palabra de Dios, no por eso vamos a dejar de ser diligentes, de pasar tiempo en la Biblia. A mí me entristece mucho los cristianos que pasan años y ya no le dan importancia a leer su Biblia. Es como, ay, pues eso era antes, cuando apenas conocí del Señor, cuando apenas me convertí, eso era antes, ahora ya no. Y entonces, ¿de qué están llenando su mente? Y entonces, ¿de qué están llenando su corazón? Si no es la palabra de Dios, si no se está pasando tiempo en meditar, en estudiar, en reflexionar, en aplicar la palabra de Dios, ¿qué llena tu mente? ¿Qué llena su corazón? Bueno, debemos de tener una diligencia constante en estar aprendiendo los detalles de la palabra de Dios, como miren, yo no sé cuántos de ustedes habían reparado en que hay una relación entre esta oración de María o esta expresión de María con la oración que muchos años atrás había hecho Ana, en donde ambas reconocen el gran poder de Dios, la soberanía de Dios, y que para Dios no hay nada imposible, que cuando Dios dice, Él hace, que cuando Él quiere, pues su voluntad es hecha en esta tierra. Por ejemplo, un detalle muy lindo en la oración de Ana, regreso a 1 de Samuel capítulo 2, este, me gusta mucho el versículo 5, la segunda parte, hasta la estéril ha dado a luz a 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. ¿Cómo en esta oración, de alguna manera tan sencilla pero tan profunda, Ana reconoce la gran soberanía de Dios, que Dios es el que siempre tiene la última palabra? Igual, regresamos al análisis de la oración de María en Lucas capítulo 1, versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso.
Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos de los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿Cómo hay una correlación, cómo hay una interacción entre el mismo reconocimiento de la soberanía de Dios, de que Dios tiene la última palabra, de que Dios lo que Él se ha determinado a hacer, lo va a hacer? No hay nadie que lo impida, no hay nadie que se oponga. En este sentido, Dios es soberano y para Dios no hay nada imposible. En esto hay una correlación muy linda y solamente lo vamos a poder entender y discernir si pasamos tiempo estudiando la palabra, si pasamos tiempo viendo, analizando, aprendiendo del carácter de Dios, precisamente en el análisis de la palabra de Dios. Y regreso al ejemplo del GPS, si no pasamos tiempo estudiando la palabra de Dios, vamos a andar en esta vida como perdidos, como desorientados. Y cualquier cosa que se nos diga lo vamos a creer como verdad. Ah, suena bien, parece bien, pero no todo lo que se dice es verdad, ni todo camino es buen camino. Fíjense cómo Jesús nos advirtió: ancho y espacioso es el camino que llevan a la perdición, angosto es el camino. Necesitamos diligencia para mantenernos en el camino de bien, en el camino de la salvación, y parte de esa diligencia es aprender a estudiar la palabra de Dios. Dios manifiesta su buena voluntad en su palabra. Hay gente que está buscando señales, milagros, pero no le interesa estudiar la palabra de Dios. Qué es lo que busca? A veces solamente éxtasis emocionales o que rápidamente una circunstancia les cambie. Pero Dios quiere cambiar la vida, Dios quiere transformar la vida en su palabra, a través de lo que Dios ha establecido. Miren, su palabra es verdad, su palabra no va a pasar hasta que todo se cumpla, todo es verdadero. Entonces necesitamos tener una diligencia en el estudio de la palabra de Dios, buscar a Dios a través de su palabra para entender camino de bien, entender camino de bendición y mantenernos ahí. Bien, si algún cristiano ahorita me oye y no ha puesto la diligencia suficiente para estudiar la palabra de Dios, yo le animaría: no pase tiempo, por favor, en otras cosas vanas, soeces, que no agradan a Dios. Mejor pase tiempo leyendo, estudiando, meditando la palabra de Dios. Ellas nos pueden hacer sabio. La exhortación del apóstol Pablo a Timoteo es reconocerle que desde niño ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué significa ser sabio? Pues tomar buenas decisiones en la vida, tener el conocimiento y aplicarlo en el momento oportuno, necesario y correcto. Hay que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y para ello necesitamos ser diligentes. Si alguno se ha desanimado en el estudio de la palabra de Dios, yo le animaría a que sea diligente, a que retome. También el viernes en el tiempo de oración estudiábamos esta parte en donde es muy lindo cómo el pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Esdras, retoma la lectura de la palabra de Dios, se vuelve a enseñar la palabra de Dios. La Biblia describe ahí en Nehemías capítulo 9 y capítulo 10, la Biblia describe como todos los días se leía la palabra de Dios y el pueblo escuchaba con atención y el pueblo atendía. Esto ha de haber sido muy lindo porque después de no haber estado acostumbrados, de que no se les habían enseñado por mucho tiempo, habían descuidado esa parte de leer, meditar, escuchar la palabra de Dios. Ahora nuevamente lo están haciendo y hay un despertar. ¿A qué los lleva ese despertar? A decir de todo corazón: nos comprometemos con el Señor a hacer su voluntad, a guardar estos estatutos, a guardar estos mandamientos, a guardar estos preceptos. A eso me refiero con que la palabra de Dios nos puede hacer sabios para la buena toma de decisiones.
A veces hay personas que están buscando, Dios, dame sabiduría, qué debo decidir? ¿Qué debo de hacer en esta circunstancia? A veces no se tiene que decidir inmediatamente, y se tiene que esperar, pero debe de ser una espera activa. Se tiene que reconocer, no he sido diligente en el estudio de la palabra. ¿Cómo puedo tomar una decisión si mi mente está empapada de otras cosas? Mejor hago un alto y empiezo a meditar en la palabra de Dios. Fíjense cómo dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. A veces hay que hacer un alto en el camino, no tomar decisiones inmediatas, sino solo empezar a meditar en la palabra de Dios, solo empezar a reflexionar y a estudiar la palabra de Dios, y en el camino el Señor nos va ayudando a tomar las mejores decisiones. Bien, pues algo que puedo interpretar en este pasaje entonces es que María tiene la oportunidad de tener el antecedente de Ana. Significa entonces que conoce de las escrituras, que conoce del pueblo, de la historia del pueblo de Israel, y que hay una relación. Ella se siente identificada en la historia de Ana, que no podía tener hijo, que era estéril, y que Dios se lo concede. Y pues miren, ¿cómo no va a haber una identificación cuando María está concibiendo en su santo ser al Salvador del mundo? La segunda cosa muy interesante que quiero resaltar en este comparativo de las historias es, Ana al final lanza una profecía precisamente del nacimiento del Mesías, lo describe como el ungido. Fíjense, vamos a 1 de Samuel capítulo 2 versículo 10, delante de Jehová será quebrantado su adversario y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ana está dando una profecía del advenimiento, de la venida del Salvador del mundo, el ungido del Señor, el Salvador del mundo. Y qué interesante que en María, en su oración, está el cumplimiento. Ya se llegó el tiempo. Muchísimos años antes se estaba dando esta profecía en los labios de Ana, y muchísimos años después se está dando el cumplimiento en los labios de María. Hermanos, no importa cuántos años pasen, la palabra de Dios se cumplirá siempre. Dios tiene un plan. Su plan es verdadero. Su plan es certero. Aunque haya cosas que aún no se hayan cumplido, no significa que no se cumplirán y que Dios no las va a llevar a cabo. Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. Pasaron muchas generaciones, muchos no lo vieron, pero eso no significa que no iba a ser cierto, que no iba a ser verdadero. El plan de Dios es perfecto y el plan de Dios es inamovible. El plan de Dios continúa, no hay nada que lo detenga, y aquí tenemos una prueba muy clara. Hay un cumplimiento de esta profecía en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El ungido del Señor vendrá. Ana lo dijo hacia futuro. Ana lo dijo hacia adelante. No lo vio ella. No lo vieron sus siguientes generaciones, pero lo creyeron. La Biblia describe que esto es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Y en Hebreos capítulo 11 precisamente se nos describe muchos ejemplos de gente de fe que no vieron cumplido lo que creyeron, pero que mantuvieron la fe puesta en que Dios lo había declarado, en que Dios lo había dicho, en que Dios lo había establecido, y entonces su plan se iba a llevar a cabo. Esto es la fe. Muchas personas también tergiversan esta ignorancia, tergiversan esta enseñanza y actúan con ignorancia porque creen que la fe es declarar algo que ellos quieren, y porque lo quieren y se lo piden a Dios, entonces ya va a ser hecho.
No, eso es empecinarse o eso es ser tercos en algo que Dios no ha establecido así. No se trata de exigirle a Dios que haga algo que yo quiero. La fe en realidad se trata de entender que es el plan de Dios y creerlo de todo corazón, aunque todavía no haya sucedido. Dios ha dicho muchas cosas en su palabra, algunas ya son una realidad, ya son un hecho, como la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero hasta el día de hoy hay gente que lo sigue esperando por primera vez. No creyó en la primera venida, no ve las evidencias, no ve la claridad y lo siguen esperando. Bueno, ya cuando venga el Señor por segunda vez, algunos creerán, es la primera, pues ahí el Señor les dirá, no, ya vengo por segunda vez, aquí estoy. Hay una diferencia entre la primera y segunda venida de Cristo muy clara en la palabra de Dios. Les voy a hablar muy brevemente. La Biblia describe que la primera venida es como siervo sufriente y la segunda venida es como rey reinante, con todo poder, con todo dominio. Bueno, algunos están esperando al ungido en sus cualidades y características de la segunda venida, porque no creyeron en el siervo sufriente. Y cuando lo vean por segunda vez, con todo su esplendor, con toda su gloria, fíjense cómo describe la Biblia en Filipenses capítulo 2: toda rodilla se doblará y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios el Padre. En esta segunda venida lo van a ver esplendoroso, glorioso. Algunos pensarán que es la primera vez que viene. Y ahí el Señor les va a decir, no, ya había venido. Y hay algunos que, como bien describe en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Hay algunos que me conocen y que tienen una relación cercana, estrecha conmigo y no se sorprenden de verme llegar. Dios quiera que seamos de esos, de los que tenemos la gloriosa esperanza de la segunda venida de nuestro Señor, no porque no lo conozcamos, sino porque lo conocemos, porque estamos en una relación cercana, estrecha, verdadera, duradera, perdurable, entendiendo que la buena voluntad de Dios siempre se cumple y que estamos con el verdadero y que hemos creído en el verdadero. Dios quiera que seamos de esos. Si hay alguna persona que me escucha en este momento y no ha puesto su confianza en este Jesús Salvador del mundo, que ya vino a nacer, pues estamos estudiando este pasaje en donde María en su vientre ha concebido al santo ser y está a punto de nacer. Bueno, históricamente o la manera en que estamos estudiando este pasaje, todavía no nace. Bueno, no hemos llegado a ese momento, pero ya nació. El Salvador del mundo ya nació. No hay que seguirlo esperando, más bien hay que creer en ese momento y en ese acontecimiento histórico y necesitamos responder en fe a la gran obra de Dios por nosotros. ¿Por qué nació Jesús, el Salvador del mundo? Para salvarnos y rescatarnos de una condición alejada de Dios, caída. La Biblia dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya recibiste la vida, tus pecados han sido perdonados, gozas de la promesa de la vida eterna por la fe en Jesucristo. Si todavía no tienes esta certeza, yo te animo en el nombre del Señor, no esperes más, no dudes de la palabra de Dios, más bien confía, ten fe y ríndete a los pies del Salvador del mundo. Cristo quiere ser el Señor y Salvador de tu vida. Pues hoy es un buen día para decir, Señor, sálvame, sálvame de todo corazón, necesito tu salvación. Bien, vamos a terminar este mensaje resaltando un tercer punto.
Vimos en un primer punto la importancia de estudiar la palabra de Dios para ser guiados correctamente en lo que Dios establece, en el gran plan de Dios. En segundo lugar, vimos cómo Ana apunta hacia el ungido, hacia el Salvador del mundo, y en María tenemos el cumplimiento del advenimiento, de la venida de este gran Salvador. Bien, en tercer lugar, y finalmente, la oración de María termina diciendo de la siguiente manera, versículos 54 y 55. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Cuál es la promesa que Dios hizo a Abraham? Una vez más vamos a retomar parte de la historia, yendo hacia atrás y analizando. La promesa que Dios hizo a Abraham es, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es el cumplimiento de esta promesa? Jesucristo no solamente vino para los judíos, para su pueblo, sino para todo aquel que en él cree. No se pierda, sino tenga vida eterna. Dios es fiel a la promesa que le hizo a Abraham y hoy quiere bendecir a todo aquel que crea en su plan. El perdón de pecados no es por mérito, nadie lo merece. El perdón de pecados no es un acto que te lo ganas por portarte bien. El perdón de pecados es un acto de la gracia y la misericordia de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo. La Biblia dice muy claramente, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El perdón de pecados no es un acto del mérito humano, es un acto de la gracia de Dios y todos lo necesitamos. Lo único que Dios pide es un corazón contrito y humillado y la fe suficiente para decirle al Señor, Señor, sálvame. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo necesito que tú me salves. Así como Dios le dio una promesa a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, y Dios obró. También a ti te promete y a ti te dice que habrá bendición, perdonándote tus pecados y limpiándote de toda maldad, cambiando ese corazón duro que humanamente parece inquebrantable, pero que sí el gran poder de Dios por su Espíritu Santo puede quebrantar para bien y darte un corazón sensible, sensible a las cosas de Dios, obediente, obediente al camino del Señor y darte bendición, no solamente para esta vida, sino para la vida eterna. Es por gracia, es una transformación, el gran poder de Dios que actúa en el corazón del que cree. Bien, para eso nació nuestro Señor Jesucristo, por eso el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, Dios quiera que todos los que estamos escuchando este mensaje entendamos la gracia de Dios, el gran poder de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene una manera, Él ya lo ha trazado, todo se va a cumplir. Necesitamos estar alineados a ese plan. No busques, no busques tu propia soberbia, tu propio orgullo, tu propia manera. No, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Ríndete, rinde tu corazón, rinde tu voluntad y di, Señor, así como lo prometiste a Abraham hace miles de años atrás, yo hoy quiero recibir esta bendición. Por favor, perdóname, límpiame, rescátame, sálvame. Quiero ver la salvación en mi propia vida. Me rindo a tu obra. Oremos. Señor, gracias porque tu plan es perfecto, tu camino es perfecto. Vemos cómo, Señor, se alinea de una manera tan hermosa en las escrituras el cumplimiento de las profecías y cómo, Señor, tu mente y tu corazón no cambian. Ahí están. Eres fiel a tus promesas. Si algo hemos de reconocer, Dios, es que
los que hemos sido infieles, los que no comprendemos, los que no tenemos la diligencia suficiente para meditar, aprender, ser diligentes en el camino, somos los seres humanos. Dios, perdónanos y límpianos de toda maldad. Danos la oportunidad, por favor, Señor, de buscarte con un corazón puro, un corazón limpio que realmente te agrade. Creemos en el Salvador del mundo. Creemos, Señor, en tu gran plan y la transformación de nuestra mente, de nuestro corazón, para vivir una vida que te agrade. Hoy queremos pedirte, por favor, recibir esta gracia. Si hay alguno que me escucha y es la primera vez que está haciendo esta oración, solo repítale a Dios unas palabras como estas. Señor, te entrego mi vida. No había entendido el plan de salvación y solo pensaba que era guardar la religión en nuestras propias fuerzas. Hoy entiendo que es mucho más. Hoy entiendo que tienes un plan. Tu gran plan siempre se cumple. Hoy entiendo que quieres rescatarme y que es algo, Señor, que tú haces. No tengo ningún mérito. Por favor, perdóname y límpiame de toda maldad. Señor, gracias por salvar y rescatar. Gracias porque hasta el día de hoy hay esta oportunidad. Te amamos de todo corazón y pedimos, por favor, vivir con un corazón que te agrade. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, es el tiempo ahora para abrir nuestras cámaras. Los que quieran salir en la foto del día, les pido, por favor,